Juan Aguirre, Egunon. Egunon, Xavier. Bueno, pues el espacio habitual que mantenemos todas las semanas con Eusko Ikaskuntza, donde vamos a retomar un asunto al que hemos hecho referencia alguna vez tangencialmente. En Euskadi se están conmemorando 200 años de la Guerra Napoleónica. Hombre, los que hemos estudiado en las escuelas en otras épocas es la Guerra de Independencia, ¿verdad? Porque esa es así lo ha llamado la historiografía española, ¿no? Precisamente es lo primero que le pregunté yo a nuestro invitado de hoy, ¿no? Porque para nosotros es la Guerra de Independencia. Claro, porque así nos la enseñaron. Ya saben, es la desencadenada tras la invasión de la península por el ejército francés a finales de 1807, se prolongó hasta el verano de 1813. Una guerra que en territorio vasco, por su situación geográfica, simplemente ya tuvo pues un destacado teatro de operaciones, Juan. Eso es, efectivamente. Y para hablar de aquello hemos invitado, pues yo creo que uno de los historiadores que mejor han estudiado esta guerra, que es Carlos Rilova Jerico, socio de Eusko Ikaskuntza, quien está dando pues infinidad de conferencias con motivo de estos 200 años, escribiendo artículos, concediendo entrevistas como la de hoy, y que además ha participado en una iniciativa muy curiosa para divulgar esto, de la que luego nos hablará. Luego nos va a hablar porque es realmente curiosa, la tengo delante. Así me ha llamado muchísimo la atención, pero... Para empezar, Carlos Rilova Jerico, hola, bienvenido. Hola. Bueno, ¿por qué no colocamos esto en contexto histórico? ¿Cómo estaba el país hace ahora 200 años? Porque eso explicaría también mucho de lo que sucedió. Bueno, pues estaba en la misma situación que podía estar cualquier otro territorio europeo de la llamada época de las revoluciones, que es la época en la que se desarrollan las guerras napoleónicas, que se prolongan hasta 1815 en términos generales, ¿no? Para nosotros acabaría en San Marcial en 1813, con una pequeña excursión hasta Toulouse en 1814, que es cuando se firma la paz con Napoleón, cuando se rinde, cuando se da cuenta de que ya no puede seguir resistiendo la tenaza que viene desde el sur y la tenaza que viene desde el norte. Y bueno, la situación en el País Vasco pues es más o menos la misma, que no encuentras nada comparando con Francia, con Inglaterra, por ejemplo, que serían los extremos de comparación, digamos, con respecto al País Vasco, pues no hay nada realmente que los diferencie. Ya todo el mundo sabe que se ha montado una gran movida, podría decirse, ¿no? Y ellos están en el ojo de ese huracán. Egunon, Carlos. Egunon. Lo que sí es cierto es que en muchos pueblos, cuando conoces un poco la historia local del País Vasco, en muchos pueblos aparece que estos años, los años de la guerra napoleónico, fueron la de la venta de motes comunales, de propios vendidos para satisfacer la exigencia de los ocupantes, de una auténtica ruina, ¿no? sobre la parte más débil que eran los pueblos. Efectivamente, yo supongo que llegaremos más sabios al año 2013, esperemos, toquemos madera. Pero bueno, básicamente profundizamos en la investigación a través de iniciativas como la que habéis mencionado hace un momento, la de la bayoneta, de la que luego hablaremos, y bueno, pues realmente sí, se confirma esos aspectos que ya han sido estudiados por Alba Galejo y por otros historiadores años en los que se ve que efectivamente pues sí, es la época de las revoluciones, un mundo estable hasta ese momento, un mundo más o menos organizado, pues empieza a verse trastornado, y se trastorna pues hasta los cimientos, y uno de los cimientos de los pueblos son esos, los propios, comunales, etcétera, etcétera. Sobre lo que supuso esa guerra de independencia, guerra napoleónica, hay algo que nos llama mucho la atención, porque usted viene a decir que en realidad lo que estaba dando era una revolución liberal, y en cambio nosotros siempre nos han enseñado a estudiar que aquello fue en realidad una guerra de independencia, pero también una donde se defendían por los valores más seculares, más tradicionales, casi los casticistas, ¿no? Frente a esa revolución liberal. A ver, ¿cómo se explica? Porque los liberales se supone que eran precisamente lo liberal era lo que venía de Francia. Bueno, pues vamos a ver, no es tan difícil de entender. Yo he hablado antes de la época de las revoluciones, podría haber hablado también de la época contemporánea. Estamos en esta época, precisamente en la época contemporánea. Empieza en 1789 con el estallido de la Revolución Francesa, el 14 de julio, y todavía no ha terminado. No sé si Barack Obama tiene en agenda darla por zanjado o no. Yo me apunto, desde luego. ¿Qué caracteriza a la época contemporánea? Bueno, pues el enfrentamiento entre los partidarios del mundo anterior
de la reacción, por así decir, de estos valores casticistas a los que aludías en tu pregunta, y por otro lado, pues el surgimiento de los partidarios de la revolución, de los liberales, de los que quieren cambiar las cosas y de los que quieren crear un mundo más o menos como este en el que vivimos, al menos en Europa occidental, en Occidente, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que caracteriza a la época contemporánea o época de las revoluciones. Entonces, pues lo que ocurre durante la ocupación napoleónica, durante las guerras napoleónicas, es eso, el enfrentamiento entre los casticistas, los reaccionarios y los liberales. Y bueno, aquí se monta un juego muy curioso, ¿no? Napoleón en realidad retóricamente decía defender los valores de la revolución. Con lo que se encuentra, bueno, pues es con que dos grupos antagónicos, como es el caso de los reaccionarios y de los liberales, se le enfrentan, cada uno por razones distintas, pero bueno, como todos los periodos históricos y todas las situaciones, pues es bastante más complejo de lo que alguna gente ha querido simplificar por su propio interés, ¿no? En este movimiento revolucionario liberal que usted describe, pues parece ser que Bilbao funcionó como un potente centro difusor de las ideas nuevas, ¿no? De las ideas del constitucionalismo. ¿Cómo se produjo esa expansión desde Bilbao y qué alcance tuvo? Pues sí, en efecto. Bilbao se convierte en un foco difusor. Hemos tenido ahora un simposio sobre este tema. No he sido yo el único que ha hecho una aportación. Ha habido otras, pues de Celina Rivecchini, por ejemplo, que son muy interesantes. Esperemos que Bidebarrieta y Eusko Ikaskuntza lo publiquen pronto. Yo estoy deseando leer las comunicaciones ajenas. Y bueno, sí, Bilbao se convierte como un gran centro urbano en un centro difusor de la revolución. En cuanto empiezan a llegar las tropas aliadas al norte, intentando expulsar a las tropas del Imperio Napoleónico, se trae con ellas ejemplares de la Constitución de 1812, la famosa Pepa, la famosa Viva la Pepa, que se suele decir todavía ahora, proclamada en Cádiz, que creaba pues la primera Constitución española, el primer régimen de monarquía constitucional española, liberal, por supuesto, ¿no? Y bueno, actuó como centro difusor. Aquí ya empieza a haber ciertos problemas, ¿no? Ciertos choques, digamos, entre la antigua Constitución de los vascos, que es la de los fueros, y la Constitución de 1812, ¿no? Hay, vamos, un muestrario de lo más curioso de opiniones y de dicciones, ¿no?, sobre este asunto. Pues, por ejemplo, los hay que dicen, bueno, ¿para qué vamos a adoptar la Constitución de 1812 si nuestros fueros es que son un calco de la Constitución de 1812? Claro, eso a generales como Mendizábal, que es el que dirige la punta de lanza, que está presionando sobre las tropas napoleónicas en Bilbao, Guipúzcoa, etcétera, etcétera, pues no le iba, porque Mendizábal era un liberal enragé, como dirían los franceses, ¿no?, rabioso. Entonces, claro, y ahí empieza, ¿no?, también nuestra historia contemporánea. Hay unos cuantos guerrilleros vascos que combatieron al francés conocidos: Gaspar Jauregui Arzaya, Pildain en Guipúzcoa, Longa en Vizcaya, Minas Poz Leguía en Navarra, Sebastián Fernández Dos Pelos en Álava. Son nombres muy conocidos, pero en su conjunto, ¿fue significativa la aportación de la guerrilla vasca a la resistencia o no? Sí, las operaciones guerrilleras pues tuvieron una gran importancia en eso que Napoleón, en su exilio y definitivo en Santa Elena, llamaba la úlcera de España, ¿no? Bueno, ¿en consistía esta úlcera? Pues consistía en que de debajo de las piedras le salían enemigos, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso obligó a Napoleón a tener fijado sobre el terreno una gran cantidad de soldados, ¿no? Al principio, por ejemplo, Amorós, que era Francisco Amorós, que era el delegado de José I, del famoso Pepe Botella, en el País Vasco, pues llega a Tolosa determinados días del año 1809 con una escolta de 4 soldados. Eso, a medida que avanza la guerra, se vuelve imposible. Un correo tenía que llevar casi 40 soldados de escolta, ¿no? En ese aspecto, la aparición de partidas como la de Arzaya, o como la de Dos Pelos, o como la de Longa, o como las de Navarra, pues tiene una gran importancia, ¿no? Otra cosa, claro, es también un poco pues los tópicos. ¿Qué entendemos por guerrilla? Bueno, guerrilla no era un grupo de bandoleros románticos de estampa, sino el corso terrestre que llamaban, ¿no?
realmente esta guerra tiene unas características muy muy peculiares, ¿no? Y que quizás no se han respetado en esa historia de la que hablabais antes, que se nos ha enseñado o que se ha enseñado, ¿no? Eran muchas veces militares dispersos, huidos de sus propios regimientos, que se organizaban como podían, ¿no? Es una situación de caos y de confusión total, en la que hay que poner un determinado orden y defenderse como uno puede. No hay depósitos, están ocupados por el enemigo, hay que surtirse de lo que uno pueda. Bueno, pues eso es un poco la guerrilla, que era una guerra más seria de lo que parece por el nombre, ¿no? Y tuvo su importancia, claro. Entonces, entre todas estas iniciativas que hemos citado al comienzo, Carlos Rilova, junto con un equipo de personas, han creado una cosa muy curiosa, que es un periódico antinapoleónico, ¿no? Que lo que hace es un remedo de aquellas hojas clandestinas que circulaban de la época, pues para fomentar la resistencia francesa. Se titula Bayoneta, y se dice en el subtítulo, se dice: con la ayuda del legítimo ayuntamiento y archivo de Tolosa, con privilegio de la Sociedad de Estudios Vascos, por la Casa de Comercio de Seasten, en la imprenta de Arten. Es muy bonito porque es una forma de ir conociendo a lo largo de los próximos meses cómo fue el proceso de la guerra desde el punto de vista de la gente del pueblo, que iba viendo los progresos del ejército francés, etcétera. ¿Cómo ha surgido esta idea de Bayoneta? Bueno, pues en primer lugar, la historia viene de otro centenario, en concreto del 370 aniversario del asedio a Hondarribía, en el año 1638. Allí, bueno, pues por parte del alcalde y de la archivera municipal, Begoña Andrés, se nos propuso una serie de iniciativas a la Casa de Comercio Seasten, que, bueno, pues es una empresa con la que trabajo yo habitualmente, una empresa de servicios culturales, y sacamos una llamada Gaceta del Gran Asedio, que en 5 números imitaba lo que era una gaceta del siglo XVII, contando a la gente lo que había sido el asedio, ¿no? Era una manera de no remitir el acontecimiento a un único día, ¿no? Pongamos pues el 1 de julio de 2008, cuando se cumplen pues 370 años del asedio. Entonces, bueno, la archivera de Tolosa, Guadi Larrarte, con la que, bueno, ya hace años tengo el privilegio de trabajar, conoció esta iniciativa, le pareció que era algo que se podía adaptar a la difusión de las actas de Tolosa en ese momento en el que empieza la historia contemporánea para Tolosa, en el que surge la Tolosa que hoy conocemos, y bueno, pues así nos fuimos poniendo de acuerdo entre el magnífico diseño de Arten, que es quien ha creado la bayoneta tal como la vemos hoy día en la calle, los caballeros de la Casa de Comercio de Seasten, el ayuntamiento, y bueno, pues poco más se puede decir. Así surgió. Ya, 2 cosas sobre esta bayoneta, porque tengo aquí un número encima. ¿Los textos que se publican son originales o son un remedio de lo que pasó hecho por vosotros? Y luego, ¿este euskera era el que se empleaba entonces allá? Bueno, vamos a ver. Lo del tema del euskera, empezaré por lo del tema del euskera. Proviene de un afán, yo creo que bastante legítimo y bastante interesante, de Andoni Turzaeta, que es el concejal de Cultura, que es quien ha dado pues un poco la dinámica a este proyecto, ¿no? Que entre todos hemos hecho, vamos a decir. Consideró que bueno, que por qué no podíamos sacar esto. Me preguntó sobre la legitimidad de hacerlo así. Le dije que efectivamente en el Archivo General de Guipúzcoa podemos encontrar proclamas hechas, pues no tanto en esta época, pero sí bastante cerca. Puede ser en la época de la guerra en la primera guerra carlista, aparecen proclamas hechas en este tipo de euskera, ¿no? En el euskera guipuzcoera, que es el que se ha utilizado, ¿no? Y sí, pero guipuzcoera, pero arcaico. Sí, bueno, hombre, es un problema con el que nos vemos los historiadores siempre, ¿no? Los que trabajamos de un modo u otro en la historia, en este caso, pues para recuperar este texto en ese idioma, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos alcanzar ese lenguaje? Bueno, pues se ha alcanzado hasta el punto posible, ¿no? Se ha intentado hacer digamos una especie de recorte de un trozo de la historia, que es lo que ya comprobamos en esta Gaceta del Gran Asedio de la que os hablaba, y ponerlo en la calle para que el público recupere hasta no voy a decir el 100%, ¿no? Pero por lo menos hasta el 90-95% posible de la historia, del pasado, ¿no? Que capte no solamente los datos del pasado, sino el aire del pasado, ¿no? Por eso se ha creado pues en la bayoneta pues un estilo neoclásico, el estilo de la época, digamos, ¿no? Y en el lenguaje se ha buscado lo mismo, tanto en euskera como en castellano, y refleja, hombre, hay un pequeño juego, ¿no? Que es un poco el de la novela histórica. ¿Hasta qué punto el personaje de la novela histórica nos está hablando de hechos reales? Bueno, pues
es una invitación a leer, ¿no? Es una recreación, ¿no? Eso es. Dice usted, por ejemplo, que Tolosa era una localidad de etapa, ¿no? Y también lo era, es decir, era una localidad donde se fijaba una serie de puntos para las tropas que iban llegando e iban penetrando en la península. Y cita también otra, Azpeitia. Dice que Azpeitia en aquella época era un gulag. ¿Qué ocurrió? Es una palabra más fuerte. Sí, bueno, no sé si le cuadraría bien la palabra gulag, pero realmente hay mucha documentación que esperemos que vaya saliendo a lo largo de este proceso de recuerdo, ¿no?, de los hechos de las guerras napoleónicas en el País Vasco. Y bueno, esta documentación nos habla de una fortísima guarnición instalada, sobre todo en el proceso final de la guerra, a partir de 1810. Entre 1810 y 1813 hay una fortísima guarnición de veteranos napoleónicos, gente que viene de todas las guerras del continente, están instalados en Azpeitia. Y bueno, el Azpeitia que hoy conocemos está completamente fortificado. De hecho, hay edificios perfectamente reconocibles en la actualidad, palacios, casas, etcétera, etcétera, que se han convertido en fortines de los franceses, ¿no? Y bueno, a medida que va creciendo la resistencia contra la presencia napoleónica, a medida que van llegando regimientos desde el sur que están combatiendo a los napoleónicos en el País Vasco, eso se convierte también en campo de prisioneros, ¿no?, aparte del hospital. Nos queda apenas un minuto, pero Juan no quiere que el duque de Wellington se vaya de rositas. Se vaya de rositas, porque claro, a él se atribuye, bueno, a sus tropas, la destrucción de San Sebastián, 31 de agosto, es lo que se conmemora. Esto terminó coincidiendo con la batalla de San Marcial de Irún y, bueno, lo que ya antes nos hemos referido. ¿Qué pasa con esa figura del duque de Wellington, que salió como un héroe y era, dice Juan, reaccionario de tomo y lomo? Lo dice Juan, ¿eh? Bueno, yo lo digo porque se lo he leído a Carlos. Vale. Qué responsabilidad, por Dios. Bueno, pues hemos estado hablando de Wellington precisamente antes de entrar en antena y bueno, pues es que Wellington, yo acabo de volver de vacaciones de Inglaterra y es que realmente lo que veíamos allí por las calles decíamos, este hombre es un dios todavía en Inglaterra, ¿no? Tiene una reputación muy inflada. Hay personajes ingleses, muchos de ellos, por ejemplo Ricardo Corazón de León, este famoso rey de la época de las cruzadas, también tiene una reputación infladísima, ¿no? Y Lord Wellington pues también tiene una reputación infladísima. Claro que era un reaccionario de tomo y lomo, tenía una visión del resto de Europa pues despectiva completamente, se creía con derecho a intervenir en los asuntos políticos de sus aliados, y así sucesivamente. Y en cuanto a que se le atribuye, bueno, os aseguro que está perfectamente documentado que le pegó fuego deliberadamente a San Sebastián, y no solamente había pegado fuego a San Sebastián, en Badajoz hizo 3/4 partes de lo mismo. Las fábricas de la zona de Málaga también fueron destruidas porque sí, no, con muy buenos motivos por su parte, ¿no? Él quería hundir a ese aliado de circunstancias que en España y cargarse Málaga, cargarse Badajoz, cargarse las fábricas de tapices de la zona de Talavera, etcétera, etcétera, y de porcelana. Pues era matar dos pájaros de un tiro. Así se escribe la historia. Yo hace poco me enteré que Herodes debía de ser un gran rey y ha pasado a la historia como un degolla niños, ¿no? Sí. O que Nerón estaba tocando la lira mientras se veía quemar Roma y sin embargo la reconstruyó estupendamente. Y era muy fino, tenía a Séneca como maestro. O sea que así se escribe la historia, y para eso están luego los historiadores, para contarnos la verdad. Carlos Rilova Jericó, gracias, un abrazo muy fuerte. A vosotros. Eskerrik asko, Juan. Agur.